Bienvenidos a The Debate. Este es nuestro espacio para el análisis a fondo y el contraste de perspectivas. Imagínate por un momento que caminas por las calles de Salvatierra, allá en Guanajuato. Justo durante la Feria de la Candelaria, volteas y ves a estas mujeres vestidas de manolas, con unos trajes andaluces espectaculares, y bueno, toros corriendo por calles empedradas. Sí, jurarías que estás en un pueblo de España, ¿no? Exacto, dices, bueno, estoy seguro de que me teletransporté a Andalucía, pero luego caminas un par de cuadras, llegas a un puesto y te comes una larga. Uf, claro. Esta tortilla de maíz gruesísima hecha a mano con su guiso local, y ahí te das cuenta de que hay un choque cultural enorme latiendo justo debajo de la superficie. Y digo, no es cualquier choque. Es la tensión fundamental de una de las ciudades más fascinantes del país. Nos gusta mucho pensar en la historia como algo muy ordenadito, con decretos y fechas oficiales que marcan el rumbo. Claro, el antes y el después. Exactamente. Pero la realidad en la calle, en la comida y en la tierra es muchísimo más compleja y la verdad bastante más turbia. Pues justo ese es el territorio que vamos a explorar hoy. Queremos desmenuzar la identidad histórica de Salvatierra. Y la pregunta central que vamos a debatir es, ¿la verdadera esencia de esta ciudad se define por su fundación institucional española, o sea, toda esa herencia europea? ¿O más bien por la resiliencia y el sustrato agrícola de las poblaciones indígenas originales? Una discusión que, cabe aclarar, sale directamente de dos visiones históricas que hemos estado revisando a fondo. Por un lado, está la perspectiva institucional y clásica de Vicente Ruiz Arias. Sí, un texto clave. Y contrastando con eso, tenemos la monografía, mucho más crítica, más sociológica, de Miguel Alejo López. Yo estoy convencido de que la fundación española fue un desplazamiento forzado, un nacimiento muy doloroso. La verdadera identidad de Salvatierra es la resistencia indígena del antiguo Huatzindeo. Y por mi parte, yo sostengo que esa fundación de 1644, como ciudad de españoles, con todas sus instituciones y su innovación arquitectónica, fue en realidad el gran motor que organizó y le dio prosperidad a todo este valle. A ver cómo defiendes eso. Bueno, para arrancar hay que entender cómo funcionaba el mundo en 1644. Cuando el virrey García Sarmiento de Sotomayor firma la cédula real, no está nada más poniendo un sello en un trámite burocrático. No, claro. Salvatierra nace ya ostentando la categoría de ciudad. Es la primera en todo Guanajuato. Piénsalo como el sistema operativo de una computadora. Tienes la tierra fértil y a la gente, que son el hardware. Ajá. Pero sin ese software jurídico español, o sea, los cabildos, los títulos de propiedad formales, pues la región no podía conectarse a la economía del imperio. Estaba aislada. Ruiz Arias nos muestra cómo este marco legal fue lo que permitió pasar de ser una frontera volátil al granero de la Nueva España. A ver, espérame tantito. Esa analogía del sistema operativo se me hace súper peligrosa. Estás asumiendo que antes de que llegara este software, el hardware estaba apagado o que no servía de nada. Bueno, no apagado, pero sí desestructurado. Es que eso es históricamente falso. Antes de que cualquier noble firmara un papel, este valle ya palpitaba y ya producía. Era el asentamiento purépecha de Huatzindeo. Literalmente significa lugar de hermosa vegetación. Sí, sí había población. Nadie niega eso. Pero la escala de la que hablo, la capacidad de exportar y generar riqueza estructurada, eso lo trae el diseño institucional europeo. Pero ¿riqueza para quién? Miguel Alejo detalla claramente que esa etiqueta de ciudad de españoles fue una fachada, una pretensión para disfrazar una expropiación orquestada. ¿Una expropiación? Totalmente. Aprovecharon un momento de vulnerabilidad tremenda. Las epidemias y las guerras con los chichimecas habían diezmado a la población indígena. La motivación real no era civilizatoria. Necesitaban mano de obra barata y control legal sobre el agua para las grandes haciendas. Desarticularon a los pueblos originarios de Chochones y Urirreo. Oye, pero Entonces, tu sistema operativo funcionó más bien como un virus que reprogramó la tierra para que la riqueza fluyera hacia 40 familias españolas, mientras los dueños ancestrales terminaban de sirvientes. creo que reducirlo a un virus ignora la tremenda visión geopolítica que hubo detrás de esa fundación. Hablemos de los mecanismos reales.
Personajes como Gabriel López de Peralta y Agustín de Carranza. Que tenían muchísimos intereses de poder ahí. Eran como inversionistas de una startup colonial, sí. Carranza hacía la gestión política, Peralta ponía la tierra y el capital. Y esa alianza trajo infraestructura dura, no solo papeles. Piensa en el puente de Batanes que documenta muy bien Ruiz Arias. Ah, la obra del carmelita Fray Andrés de San Miguel. Exacto. Ese puente no era solo una obra bonita. Resolvía un cuello de botella logístico brutal. El río Lerma era intransitable durante las lluvias y las cosechas se pudrían. El puente funcionó como una supercarretera de piedra para mover toneladas de granos los 365 días del año. Eso es ingeniería civil conectando a Salvatierra con los mercados globales. No te voy a negar el genio de la ingeniería de Fray Andrés. Un puente de esa magnitud cambia la economía de una región, por supuesto. Pero la pregunta central sigue siendo, ¿quién cargaba esos granos por el puente? Pues los trabajadores locales. La población indígena desplazada. ¿Quién cultivaba las tierras que hacían necesarias a supercarretera? El marco legal y la infraestructura no trajeron la agricultura al valle. Trajeron un mecanismo de concentración de riqueza. Entiendo tu punto sobre la jerarquía social. Y Alejo López es muy claro aquí. El supuesto orden desplazó a las doctrinas evangelizadoras originales, como los franciscanos, que tenían una relación mucho más horizontal y orgánica con otomías y purépechas, todo para instalar un sistema vertical dominado por hacendados. Es un punto válido. Pero la ciudad que emergió de esa jerarquía creó un espacio urbano y cultural que sigue súper vivo hoy. Si dejamos un poco la economía y pasamos al alma de la ciudad, a su herencia espiritual, la balanza se inclina fuertemente hacia Europa. ¿Tú crees? Completamente. Caminar por Salvatierra hoy es caminar por un diseño dictado por el clero español. Tienes la traza en forma de damero, los majestuosos conventos de las capuchinas, los franciscanos, los carmelitas y sobre todo la devoción a la Virgen de la Luz. Esa festividad marca el pulso emocional del salvaterrense moderno. A ver, sí. Los muros de piedra de los conventos son imponentes, sin duda, pero los muros son solo el recipiente de la cultura, no su esencia. Si quieres entender el alma de Salvatierra, tienes que fijarte en qué es lo que la gente hace dentro y alrededor de esos muros. Ok, te escucho. Y yo argumento que el contenido de ese recipiente sigue siendo profundamente indígena. Me la pones difícil ahí. Digo, por fuera, venerar a la Virgen de la Luz o al Señor del Socorro suena a una victoria total y absoluta de la evangelización española. ¿Cómo ves tú una resistencia indígena en ir a una procesión católica? Porque tienes que observar los mecanismos de la fiesta en la calle. Hablemos de la fiesta del Buen Temporal, en el tradicional barrio de San Juan. Este barrio históricamente fue el reducto donde concentraron a la población originaria tras la fundación. Ajá. Oficialmente, sí. La iglesia te dice que se venera al Señor del Socorro. Pero mira lo que realmente hace la comunidad. Construyen arcos monumentales con semillas. Hacen una ofrenda comunitaria de los primeros frutos de la tierra, o sea, elotes, cacahuates, frutas. Y hacen peticiones rituales para que haya buenas lluvias. Prácticas netamente agrícolas. Exactamente. Son prácticas agrícolas y ritos de fertilidad mesoamericanos milenarios. Lo que pasó aquí es fascinante sociológicamente. El indígena no fue un receptor pasivo, al que le borraron el disco duro. Fueron agentes activos. Superactivos. Tomaron a los santos católicos europeos y, básicamente, los pusieron a trabajar en la milpa. Camuflaron su antiguo calendario agrícola bajo la conveniencia del calendario litúrgico impuesto. Esa es la verdadera supervivencia espiritual. Me parece una lectura brillante de cómo funciona el sincretismo. Pero, si llevamos el debate al Salvatierra moderno, te lanzo un reto directo. A ver, dime. Si la cultura indígena es verdaderamente la fuerza dominante, ¿por qué el pueblo adopta y celebra con tanto fervor tradiciones que no tienen absolutamente nada de camuflaje indígena? Fiestas netamente peninsulares. ¿Cómo cuáles? Pues en la Feria de la Candelaria, el evento cumbre es el Paseo de las Manolas. Tienes la fortísima tradición de la tauromaquia en la Plaza La Macarena. Incluso tienen la Marquesada, que es literal un encierro de toros al estilo Pamplona en las calles de Guanajuato. Sí, es un fiestón. Y la gente de todos los estratos sale a celebrar.
Si la resistencia indígena es el alma, ¿por qué celebran la cultura de los conquistadores? Ah, porque hay una diferencia sociológica enorme entre el escaparate y el sustento. No te niego que la gente disfrute la marquesada, ¿eh? Pero tenemos que entender de dónde vienen estas fiestas. Históricamente de la nobleza. Exacto. Las corridas de toros y los bailes de salón eran manifestaciones exclusivas de la élite, de los herederos del marquesado. Hoy en día funcionan como una cultura del espectáculo. Es la imagen que la ciudad utiliza para proyectar nobleza, especialmente ahora que compiten por el turismo como pueblo mágico. Pero llamar escaparate a la devoción y el gusto de miles de familias me suena a quitarles agencia. Ellos lo sienten como suyo. No dudo de su genuinidad actual, pero analiza el contraste con la vida diaria. La identidad no es el traje andaluz que rentas o te pones una vez al año para un desfile. La identidad es lo que te sostiene todos los días. Y la verdadera identidad de resistencia inquebrantable está en su cocina tradicional. Las largas que mencionamos. Buenísimas, por cierto. Son estas tortillas de maíz impresionantes, gruesas, hechas a mano, rellenas de guisos locales. O los tamales de cacahuate. O, ojo aquí, el famosísimo mole de urireo. Y fíjate en la mecánica de las palabras. El término purépecha urireo significa ir guiando a otro. ¡Wow! No sabía ese dato. Sí, originalmente se refería a los guías indígenas que llevaban a los misioneros. Hoy, a través de la gastronomía, ese sustrato indígena sigue guiando la economía local. Las fiestas taurinas llenan las gradas una tarde al año, pero el maíz, el garbanzo y el cacahuate alimentan a la población los 365 días. Eso es el sustento. Creo que haces una distinción muy clara entre lo cotidiano y lo festivo. Pero me sigue pareciendo que creas una falsa dicotomía. No podemos separar la ciudad en dos bloques herméticos, el élite español por un lado y el popular indígena por el otro. No están separados, conviven. Precisamente. La grandeza de Salvatierra es que la fusión es indisoluble. El descendiente de indígenas hoy corre en la marquesada y el descendiente de españoles come largas de maíz en la plaza que tiene un atrás en Damero. Es una fusión, sí, pero es asimétrica. Lo que señala Alejo López, y creo que es crucial, es que nunca debemos olvidar quién puso las reglas de esa fusión y quién tuvo que adaptarse para sobrevivir. Lo cual nos lleva a sintetizar las posturas que hemos puesto sobre la mesa hoy. Por mi parte, yo mantengo que la visión planificadora y la infraestructura jurídica y física de 1644 fueron el andamiaje absolutamente necesario. Ajá, Fueron ellos quienes otorgaron a Salvatierra su capacidad de producir a gran escala, su impresionante monumentalidad arquitectónica y ese marco festivo que hoy la distingue. Sin ese diseño, la región habría tenido un destino muy distinto, probablemente fragmentado. y yo mantendré mi postura argumentando que Salvatierra es, en el fondo, un milagro de adaptación y resistencia mesoamericana. A pesar de enfrentar pandemias, desplazamientos y una maquinaria administrativa pesada, los pobladores originarios no desaparecieron. Se transformaron. Absorbieron esa estructura colonial y la subvirtieron desde adentro. Mantuvieron vivas sus formas de organización comunitaria, su conexión con la fertilidad de la tierra y su cocina. Los cimientos serán de derecho castellano, pero la savia que le da vida a la ciudad sigue siendo indígena. Pero fíjate que, a pesar de nuestras diferencias de enfoque, hay un punto de convergencia físico e histórico innegable en esta conversación, y es la figura imponente del río Lerma. Totalmente de acuerdo. El río es el gran protagonista silencioso de los textos tanto de Ruiz Arias como de Miguel Alejo. Así es, porque el caudal del río funcionó históricamente como una frontera. Separaba a tribus nómadas de civilizaciones sedentarias. Pero tras la fundación, se convirtió en el gran unificador. Claro, el agua es vida. Sus aguas, canalizadas por la ingeniería española, regaron las haciendas de los marqueses con la misma fuerza con la que nutrieron las antiguas milpas de Huachindeo. Fue el Lerma el que permitió que se forjara este riquísimo mestizaje, un verdadero crisol de tiempos y culturas. Exacto. Y creo que entender la historia de Salvatierra no se trata de buscar buenos y malos en un cuento de hadas, ni de quedarnos con romanticismos simplistas de ningún lado. El río, al igual que la historia, arrastra de todo.
Y comprender cómo estas dos fuerzas siguen interactuando hoy es fundamental para entender a México. Sin duda. Y esa es la mayor riqueza intelectual que podemos extraer de esta plática. Les sugerimos fuertemente a quienes nos escuchan que busquen y profundicen en las fuentes que usamos hoy, la visión meticulosa de Vicente Ruiz Arias y la aguda monografía de Miguel Alejo López. Definitivamente. Ambos textos revelan muchísimos más secretos sobre los exconventos y las dinámicas sociales que no tuvimos tiempo de tocar. Les dejamos la libertad de explorar y sacar sus propias conclusiones. ¿Sobre qué raíz creen que define de manera más profunda el latido actual de Salvatierra? Porque la historia siempre está viva y esperando ser releída. Para cerrar, te invito a recordar esa imagen con la que empezamos la charla. Piensa en un plano arquitectónico colonial, perfecto, con sus cuadrículas trazadas en tinta. Y luego, observa cómo las raíces de un bosque muy antiguo, necio y vivo, rompen lentamente ese concreto. Es una imagen preciosa. Quizás la verdadera belleza de Salvatierra no reside en la victoria de una cultura sobre otra, sino en la espectacularidad de esa fractura. Ahí donde la geometría implacable de un imperio tuvo que aprender a convivir, a la fuerza y con el tiempo, con la naturaleza indomable de sus primeros habitantes. Nos escuchamos en la próxima.